Hola, soy el profe Leo y esta es la segunda clase del módulo de CSS del curso de programación web básica de Espacio Educa. Esta clase puede ser tomada como una continuación directa de la anterior porque van muy relacionados los temas. Y como hemos hecho antes, vamos a empezar con un hazlo ahora. Vamos a abrir el código y seguir las instrucciones que tenemos ahí para practicar y repasar lo que vimos en la clase pasada. Igual yo voy a ir a ayudarte. Nos vemos allá. Estamos en el hazlo ahora. Esto es un repaso rapidito para asegurarnos de que recordamos lo que vimos en la clase anterior, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es seguir las instrucciones que están en el CSS. Cuando digo instrucciones me refiero a este pequeño texto gris que sale arriba. El texto gris son comentarios. Si tú utilizas estos símbolos, slash asterisco, puedes crear comentarios que son formas útiles de comunicarte o recordarte cosas en tu propio código o incluso comunicárselo a otros programadores que vayan a leer tu código luego, ¿ok? Entonces en este caso nosotros utilizamos los comentarios para darnos instrucciones, ¿ok? Entonces, vamos a seguir las instrucciones que hay en los comentarios. La primera es, cambia el color de fondo del cuerpo o del body a azul claro. Nos ponen entre paréntesis light blue, que es específicamente el color que vamos a poner. Entonces yo pongo light, por aquí aparece light blue, ¿ok? Entonces le doy enter, vemos que cambió de amarillo a light blue. Lo siguiente que queremos hacer es cambiar el color del texto del encabezado a verde. El encabezado sería el H1. H significa heading. Heading 1. El 1 es el más grande, ¿ok? Entonces es el heading más grande. En español heading es encabezado. Entonces vamos a cambiarlo a green. Y se cambió. Y ahora vamos a cambiar el tamaño de la fuente es el texto, la fuente del párrafo a 30 píxeles. Entonces tenemos el 20, lo cambiamos por 30. Podemos ver que esto ya estaba funcionando porque ya tenemos los selectores de etiqueta, que son body, H1 y P. Hoy vamos a aprender a utilizar otro tipo de selectores. Entonces vamos a la clase. Bueno, ya terminamos el hazlo ahora empecemos con la clase. Hoy vamos a aprender a utilizar atributos de clase y selectores, que nos servirán para estilizar grupos de elementos en la página. El vocabulario de hoy es selector de etiqueta, atributo de clase y selector de clase, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿qué ocurre si queremos estilizar solo algunos elementos HTML específicos en esta página? Como vimos en la clase anterior, lo único que sabemos hacer hasta ahora es estilizar, por ejemplo, todos los H1 o todos los P. Pero en este caso tenemos un ejemplo que es lugares que me encantaría visitar en mi viaje a Falcón. Y entonces cada una de esas líneas, todas son la misma etiqueta, son etiquetas P. Pero podemos ver que aquí algunas tienen un color rojo, otras tienen un color verde, otras un color amarillo y otras un color azul. ¿Cómo lograron esto? Con algo que se llama selectores de clase, que ya vamos a ver qué son. Antes, vamos a ver lo que es el atributo de clase antes de ver el selector de clase, ¿ok? Entonces, con el atributo y el selector de clase vamos a agrupar elementos HTML en específico. Por ejemplo, aquí tenemos 4 etiquetas P, pero solo una le agregamos el atributo de clase agua, ¿ok? Entonces, cada P es como un vehículo, entonces tenemos carro que es de tierra, barco que es de agua, que es de tierra, y lancha que es de agua, a la cual también le podríamos agregar ese atributo de clase, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poco el vocabulario. En CSS, un selector identifica qué parte de la página queremos cambiar. Como vimos en la clase anterior, un ejemplo muy utilizado, P, ¿ok? Entonces, el P es el selector. Y este se llama selector de etiqueta, porque selecciona todo el contenido de una etiqueta HTML en específico. En este caso, si ponemos la etiqueta P y usamos color purple, estaríamos cambiando a color púrpura o morado todas las líneas, tanto como carro, bote, tren y jet ski, que es como una moto acuática, ¿no? Ahora, antes de aprender sobre el atributo de clase, vamos a ver dónde hemos utilizado atributos antes. En nuestro curso de HTML, utilizamos en la etiqueta IMG el atributo src y en la etiqueta A o anchor el atributo href. Los atributos son como un poquito de texto extra o información extra que se le agrega a la etiqueta para lograr un funcionamiento diferente a las etiquetas más comunes. ¿Ok? Entonces, a diferencia de los atributos href y src, los atributos de clase pueden ser utilizados en cualquier etiqueta. Como vimos en la anterior, src solo es de imagen y href, pero el atributo de clase puede ser utilizado en cualquier etiqueta. Como vemos aquí, p lo tiene, h1 lo tiene, li lo tiene. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante darle identificadores específicos a algunas etiquetas o tags? Bueno, porque no siempre vamos a querer aplicar el mismo estilo
a todas las etiquetas. Como explicaba en este caso, tenemos algunos vehículos de agua y algunos vehículos de tierra. A pesar de que todos sean P, probablemente vamos a querer que algunos tengan un estilo más acuático, probablemente colores azules o algo así, y otros con un estilo de tierra. En general, estilos diferentes. Entonces, aquí dice, podemos cambiar algunas instancias específicas de esa etiqueta. Instancia significa aparición, o sea, simplemente una línea. Un P sí y otro no. ¿Y cómo lo veremos en CSS? Vemos que el atributo de clase es class igual agua, y en CSS se declara con el punto. El punto es muy importante porque si no pones el punto, estás hablando de una etiqueta, y si pones el punto, estás hablando de un atributo de clase. Y le vas a cambiar el estilo a las etiquetas a las que le hayas asignado ese atributo. El punto solo se pone en el CSS, no en el HTML, ¿ok? Entonces aquí vemos en este ejemplo que ponemos punto agua, igual, como hacíamos antes, ponemos el atributo color y el valor blue. Entonces en este caso, la P o el párrafo barco y el párrafo lancha van a ser de color azul. Entonces, podemos utilizar selectores de clase para escoger y estilizar distintas partes de una página. Aquí vemos un ejemplo más. Antes teníamos solo dos párrafos con la clase agua y los otros sin ninguna clase. Ahora agregamos la clase tierra, igual con el punto, recuérdalo, punto tierra, y ponemos color brown. Entonces, en el HTML vamos a ponerle el atributo de clase tierra al primero y al tercero. Entonces ahora vamos a tener un texto marrón, un texto azul, un texto marrón y un texto azul. A pesar de que todos sean P, hemos logrado aplicarle estilos diferentes utilizando los atributos de clase, ¿ok? Entonces, como ya venía explicando, para escribir un selector de clase en CSS escribimos un punto antes del nombre. Sin punto, como vemos aquí, se llama selector de etiqueta, porque está seleccionando a todas las etiquetas que tengan ese nombre. Y con punto es selector de clase. Estarías seleccionando las etiquetas que tengan ese atributo de clase, con ese nombre, agua. Pero cuando lo pongas en HTML, ahí sí no lleva punto. Pones class igual agua, entre comillas. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar. Piénsalo antes que yo te dé la respuesta. ¿Qué haría este CSS? Ok, lo que haría, Text Decoration, lo que hace es como probablemente lo puedas intuir, le agrega decoración al texto. En este caso, underline significa subrayado. Entonces, a cualquier etiqueta que tenga texto, tú le pongas este atributo de clase, class igual importante, el texto se va a subrayar. Normalmente lo que se subraya es lo importante. Entonces también es importante, lo he dicho muchas veces, también es importante que le pongas el nombre correcto a tu clase. Que le pongas un nombre descriptivo y significativo que te permita separar bien los estilos. ¿Ok? Ahora, pregunta flash. Puedes encontrar aquí cuál es el error. Ok, el error es que en el CSS importante tiene la I mayúscula y en el HTML tiene la I minúscula. Esto genera un error porque tiene que ser con el mismo tipo de letra. En la programación eso se llama case sensitive. Case es si es mayúscula o si es minúscula y sensitive es que es sensible. Entonces la asignación de una clase CSS a un atributo de clase en HTML es case sensitive. Es decir, tienes que estar pendiente de que siempre tenga la misma cantidad de letras, mayúsculas y minúsculas, y que sean las mismas letras. Si hay alguna mayúscula en el CSS, pues que sea la misma letra mayúscula en el HTML. ¿Ok? Te recomiendo que siempre que puedas utilices una sola palabra y con la mayor cantidad de letras minúsculas para que no te confundas con cuál es mayúscula y cuál es minúscula. Si tienes varias palabras, puedes usar letras minúsculas, guión, letras minúsculas. Intenta evitar poner letras mayúsculas en la medida de lo posible. Ok, ahora vamos a la práctica guiada. Vamos a utilizar selectores de clase para darle estilo a párrafos que hablan sobre universidades de Caracas. Yo voy allá para ayudarte. Nos vemos allá. Estamos en la práctica guiada. Entonces, lo que queremos hacer en esta práctica es darle colores distintivos a cada párrafo correspondiente a cada universidad. Tenemos 3 universidades: Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Metropolitana de Caracas y Universidad Central. Entonces vamos a utilizar los selectores de clase. A pesar de que sean un H1 y un P en cada caso, vamos a cambiar de forma diferente cada uno. ¿Ok? Entonces, si vemos el HTML, vemos que el primer H1 y el primer P ya tiene la clase UCAP. Entonces vamos a cambiar, vamos a crear aquí abajo la clase UCAP, sería punto UCAP, agregamos las llaves y vamos a cambiar el color de la letra. Color, vamos a poner azul. No es español, es en inglés. Blue, ¿ok? Entonces, ya como está asignado el atributo de clase, solo tuvimos que crearlo en CSS y automáticamente se cambia. Ahora, si bajamos un poco en el HTML, vamos a ver
que las otras no lo tienen. Entonces vamos a crearlo, vamos a poner, no importa el orden, puedes hacerlo primero en uno y luego en el otro o al revés. Yo lo voy a crear primero en el HTML, class, igual, comillas, dobles, es importante. Aquí puse un símbolo de más. Y voy a poner metropolitano, voy a poner metro, para que sea más fácil. Metro. Entonces, aquí abajo voy a crear ese mismo selector de clase, pero con un punto, metro. Y voy a poner una llave y enter. Ahora vamos a cambiar este color, el color de este texto, a naranja. Orange. Ok. Se cambió solo el título porque no se lo he puesto aún al párrafo. Entonces se lo voy a poner también al párrafo para que quede igual que la UCAP, se cambie en ambos. Ok. Aquí también se cambió. Y ahora vamos a hacer lo mismo para la última universidad, que sería la UCB. Entonces vamos a agregar aquí lo mismo, el selector de clase class, ponemos igual, ponemos comillas, y voy a poner UCB. Entonces copiamos, vamos a pegarlo una vez, ahora sí en el párrafo, UCB no es metro, es UCB. Y ahora sí, vamos a crear aquí abajo el selector de clase UCB y cambiamos el color a, vamos a utilizar verde. Bien. Y así, utilizando tres selectores de clase diferentes, logramos que a pesar de ser las mismas etiquetas, tenga cada una un color diferente. Volvemos a la clase. Una vez terminada la práctica guiada, vamos ahora a la práctica individual. En esta nos vamos a encontrar con las líneas del metro de Caracas. En este caso, estamos viendo un ejemplo de cómo queremos que quede. Nos vamos a encontrar sin colores y nosotros vamos a tener que utilizar los atributos de clase para darle un color a cada línea. Intenta hacerlo por tu cuenta y si no lo logras hacer, no te preocupes, que yo vengo en un momento para ayudarte. Nos vemos allá. Estamos en la práctica individual. Esta va a ser sencilla. Lo que queremos hacer es darle el color correspondiente a cada una de las líneas de metro de Caracas. Entonces, esta es un poco al revés que la que teníamos antes. Aquí ya nos dan el CSS listo. Entonces lo que tenemos que hacer es identificar qué clase queremos poner en qué párrafo y luego asignarlo. Entonces vamos a empezar por la línea 1. Entonces vemos que aquí abajo tenemos la clase punto línea 1. Entonces voy a ir a este párrafo y voy a poner aquí class, entre comillas, línea, recuerda, sin el punto es solo para el CSS, no encuentro guión, línea 1, ahora sí lo encontré. Ok, entonces vemos que se colorea automáticamente con el color correspondiente, sabemos que es rojo, o sea que está bien, lo pusimos correctamente. Te recomiendo que te acostumbres a usar los atajos de teclado. Yo aquí presioné Shift, que es la flechita hacia arriba, que está cerca de el control en la esquina del teclado. Presiono Shift y con las flechas que utilizas normalmente para jugar en la computadora, puedes ir moviéndote y seleccionando. Una vez selecciones, utilizas Control C para copiar. Te mueves con las flechas hacia abajo y Control V para pegar. Ahora yo pegué y lo voy a hacer en las otras, pero luego vamos a cambiar la clase de cada una. En este caso, lo pegué en todas y todas están en rojo, porque en todas pegué línea 1, pero entonces ahora vamos a cambiar el numerito. Para esta es línea 2, guión 4. Ahí está, línea 2 y 4. ¿Se colorea verde? Correcto. Ahora vamos a línea 3. Cambiamos el 1 por un 3, se colorea azul. Perfecto. Y la última, estación de transferencia. Aquí lo copié, pero realmente tendría que haber sido transferencia. Y se colorea gris. Y eso es todo por esta práctica individual. Nos vemos en la clase. Una vez terminada la práctica individual, vamos con el cierre de la clase. Aquí podemos ver que entonces lo que aprendimos hoy fue a utilizar atributos de clase y selectores de clase para dar estilo a grupos específicos de elementos de la página web. Pero antes de irnos vamos con el ticket de salida. Pregunta 1. Con el HTML dado, selecciona el código CSS que cambia el color de fondo de los párrafos importantes a amarillo. La respuesta es C. Vemos que es punto importante en minúscula y tenemos que dice color yellow. Y si vemos el HTML, tenemos la primera y la última, la clase importante, sin mayúscula, y está escrito exactamente igual, solo que sin el punto, igual que en la C. La B también está bien, solo que no cambia el color del texto, sino que cambia el color del fondo. Vamos con la siguiente. Pregunta 2. ¿Por qué los desarrolladores de páginas web a veces usan selectores de clase en vez de selectores de etiqueta? Bueno, como explicaba al principio de la clase, justamente con este ejemplo, es porque muchas veces vamos a tener la misma etiqueta para muchísima información, pero no queremos cambiar todas las instancias o todas las apariciones de esa etiqueta con el mismo estilo. Alguna información irá con un estilo y otra información irá con otro estilo a pesar de que sean la misma etiqueta. Entonces en ese caso utilizamos los selectores de clase
para cambiar solo algunas de esas instancias a cierto estilo. Eso fue todo por la clase de hoy. Te felicito por haber llegado hasta el final y nos vemos en la próxima clase.